Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y los bendigo. Continuamos nuestra explicación de la fe católica y hoy seguimos con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. El tercer mandamiento, comulgar por Pascua. Hemos dicho que Dios nuestro Señor dejó a la Santa Iglesia que Él mismo fundó. Tú eres Pedro y sobre esta piedra mi iglesia. Dejó la iglesia en la persona de los apóstoles como continuadora suya. Y los apóstoles comunicaron a sus sucesores, lugartenientes, los poderes que habían recibido de Cristo, el poder de predicar, el poder de bautizar, el poder de consagrar su cuerpo y sangre, el poder de guiar el rebaño, el poder de perdonar los pecados, San Juan 20:23, etc. Estos poderes los apóstoles los confiaron a sus sucesores, a sus lugartenientes, para continuar la obra de Cristo nuestro Señor. Y poco a poco escribió una parte de la enseñanza que llamamos Nuevo Testamento, pero una gran parte no está escrita, y esto se llama tradición apostólica. Entonces, la enseñanza de Cristo nuestro Señor llega a nosotros de dos maneras que se complementan: la tradición apostólica y lo escrito, llamamos Evangelio, Nuevo Testamento. Por ejemplo, en su segunda carta, Tesalonicenses 2:15, San Pablo dice: mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, ya sea de viva voz, ya sea por carta nuestra. Entonces aquí pone al mismo nivel la viva voz y la carta, y las dos se complementan. San Juan, en los dos últimos capítulos de su Evangelio 20:21, dice: Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Si hubiéramos escrito todo, no cabrían los libros en el mundo. En la segunda y tercera carta de San Juan dice: no quiero papel y tinta, voy a hablarles cara a cara. ¿Y qué dijo cara a cara? No está escrito. ¿Y dónde está? Y bien, lo que dijo quedó en la iglesia, lo que llamamos tradición apostólica, las enseñanzas que los primeros obispos recibieron de los apóstoles, lo comunicaron a los siguientes, y esto es lo que llamamos la tradición apostólica. Entonces la iglesia recibió enseñanzas de Cristo, misión de Cristo, que lo representa. Quien usted escucha, me escucha; quien usted rechaza, me rechaza. Y esta madre iglesia, a quien Cristo confió su salvación, su evangelio, su misión, su representación como embajadora y continuadora suya, y bien, para facilitar la salvación de sus hijos, añadió unos mandamientos no humanos. Cuidado, la iglesia habla y actúa en nombre de Cristo cuando se trata de las cosas espirituales, morales, cuando es para la salvación de las almas, ¿no? Entonces, la iglesia, para facilitar nuestra salvación, bien, dice: yo te facilito la práctica del evangelio y de los mandamientos. Por eso nos dio 5 mandamientos: oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Y bien, nuestro Señor en la Biblia nos dice el del Señor. ¿Y cómo santificarlo? Asistiendo al santo sacrificio de la misa, que es el sacrificio del Calvario, hecho presente con la misma eficacia en nuestro provecho. En efecto, cuando Cristo murió en la cruz, ninguno de nosotros había nacido. Entonces, esta sangre derramada en la cruz el Viernes Santo, bien, se aplica a nuestras almas mediante los santos sacramentos, y especialmente en la Santa Misa, donde realmente el sacrificio del Calvario, que hace temblar el infierno, los demonios, bien, se hace presente en nuestro provecho con la misma eficacia. De ahí la importancia de conocer la misa, amar la misa y saber que la misa es el sacrificio del Viernes Santo hecho presente por nosotros. Entonces, oír misa los domingos y fiestas de guardar. Además de asistir al santo sacrificio, uno ahí aprende el camino de Dios. De ahí la enseñanza, la primera parte de la misa, que es la enseñanza, las lecturas de la Sagrada Biblia y las explicaciones que da el sacerdote
como representante de la iglesia. Confesar lo menos una vez al año. La Madre Iglesia hizo este mandamiento para los hijos flojos, por los perezosos. ¿Por qué? Porque quiere la salvación de sus hijos. Una madre, aunque sean malos sus hijos, los quiere porque son sus hijos. La Iglesia quiere a sus hijos y por eso puso este mandamiento para que ninguno de sus hijos viviera y muriera en pecado mortal. Si has caído en pecado mortal, hijo, cuanto antes confiésate. Y para los más flojos, al menos, dice en Pascua, en tiempo de Cuaresma, confesarse. Cuaresma sí, también en peligro de muerte, y cuando hay que comulgar. Si uno comulga en pecado mortal, hace un sacrilegio, entonces tiene que confesarse antes. Tercer mandamiento, comulgar por Pascua Florida para ser partícipe del sacrificio de Cristo, de su salvación. Cuarto mandamiento, ayunar y guardar abstinencia de carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y quinto, pagar diezmos y primicias a la Santa Iglesia de Dios. Estos mandamientos obligan al católico, igual que los mandamientos de Dios, porque Cristo dijo a los apóstoles, que son las 12 columnas de la Iglesia: quien a ustedes escucha, me escucha; quien a ustedes rechaza, menosprecia, a mí me menosprecia. San Lucas 10:16. Hemos hablado en charlas anteriores acerca de estos mandamientos, del primero y segundo: santificar el día del Señor, asistir a misa, confesar sus pecados al menos una vez al año, cuando hay peligro de muerte, una operación o algo, y cuando uno va a comulgar, y si está en pecado mortal y comulgar es un sacrilegio, debe confesarse. Hoy vamos a analizar el tercer mandamiento. El tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia ordena que todos los fieles que han llegado a la edad de razón comulguen a lo menos una vez al año en tiempo de Pascua, de Cuaresma y Pascua. Comulgar, ¿por qué? ¿Por qué comulgar es importante? Bien, comulgar es sumamente importante porque comulgar es recibir a Dios encarnado, nuestro Salvador Jesucristo, con su salvación en el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué la Iglesia manda confesar y comulgar a lo menos, para los más flojos, una vez al año? La Iglesia manda confesar y comulgar lo menos una vez al año porque quiere dar a entender su deseo de que los fieles lo hagan con más frecuencia. ¿Por qué? Y bien, porque el que no come el cuerpo de Cristo y no bebe su sangre no tiene la vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Capítulo 6 de San Juan 55 y siguientes. Ahora, la comunión, para que sea fructuosa y digna, debe recibirse en estado de gracia y no de pecado mortal. Una persona que se ha confesado sinceramente de todos sus pecados sin ocultar ninguno, se arrepintió de sus pecados, comulga. ¿Y qué recibe? Realmente recibe cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y esto hace aumentar las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, los dones del Espíritu Santo. Lo une más y más a Dios y le da fuerzas contra el pecado futuro, contra el demonio, contra las tentaciones. Ahora, ¿qué pasa con una persona que comulga en pecado mortal? Ustedes saben que un pecado mortal es un pecado que Dios prohíbe en su ley. Por ejemplo, un adulterio, una fornicación, masturbación, pornografía, borrachera, droga, robo de un sueldo de un día, desobedecer gravemente a sus padres, sus superiores, tener odio, rencor en el corazón. Estos son pecados mortales. Incluso hay pecado mortal en el deseo. No desearás la mujer del prójimo ni su esposo, claro. No desearás bienes ajenos. El que
en su corazón desea hacer el mal, consciente en hacerlo aunque no lo haga, es pecado frente a Dios. Esos son pecados mortales. Entonces, el que está en pecado mortal, no ir a misa, por ejemplo, pudiendo ir, consultar brujos, hechiceros, curanderos, disquevidentes, que estafan a uno, roban a uno, mienten a uno, perjuran a uno, es pecado mortal todo esto. Jurar en vano, hacer juramentos y no cumplirlos, es pecado mortal. No ir a misa pudiendo ir, salvo si uno está enfermo, cuida enfermo, es otra cosa, pero por flojera no va a misa porque vaya a béisbol, fútbol o playa, es pecado mortal. Entonces, el que comulga en pecado mortal, dice el Espíritu Santo mediante San Pablo, el que comulga en pecado mortal, comulga haciendo pecado mortal. El que come el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Dice San Pablo en su carta a los Corintios 11, 27, 29, el que come el cuerpo del Señor, bebe su sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. 1 Corintios 11, 27. Es grave esto, es grave. Pero Padre, hay una oración de arrepentimiento antes de la misa, yo pecador que reza, ¿esto para qué sirve? Bien, eso sirve para borrar los pecados veniales, los pecados chiquitos que no nos separan de Dios. Todo pecado mortal debe ser confesado al sacerdote y recibir la absolución de sus pecados en el sacramento, no de otro modo. Cuidado, cuidado. Entonces, las oraciones preparatorias de la misa son para excitar más el fervor en nosotros, arrepentirnos de los pequeños pecados veniales que no nos separan de Dios, aunque nos afectan, claro, ofenden a Dios también, pero no nos separa de Dios. Pecado venial es como tener gusanitos en la cara, uno se lava, se acaba, pero el pecado mortal es ser muerto. Entonces el muerto va a hacer falta resucitarlo. Bien, entonces el que come el cuerpo del Señor indignamente, come, bebe su propia condenación. En unos lugares quieren dar la hostia con el vino consagrado, la sangre de Cristo. No es necesario. ¿Por qué? Porque la hostia consagrada es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo con el Padre y el Espíritu Santo. Realmente es Dios presente en su hecho hombre Jesucristo, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces realmente en la hostia consagrada recibimos a nuestro Señor Jesucristo, glorioso, que se ha sentado en el paraíso a la diestra de Dios Padre. Sí, no es cualquier cosa que decimos. Cuidado, hermanos, la hostia no es un mero pedazo de pan. Era pan antes de la consagración, sí, pero en la consagración, la hostia, por el poder infinito de Cristo, mediante el sacerdote, pasa a ser cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se recibe con mucho respeto, con adoración, y no se mastiga como fuera un chicle, no se corta un pedazo para dar al niño o al perro, como en los lugares, por desgracia, pudo haber pasado. Es algo muy importante, ¿eh? Es a Dios que recibimos, no es un juego, cuidado. No es un juego, no es un mero símbolo, un pedazo de pan que uno recibe. Es Dios presente, Un día, un sacerdote que tenía muchas ganas de ver a nuestro Señor, después de la consagración dijo: Señor, yo quisiera verte, pero veo que es siempre igual, el pan y el vino es igual que lo que había antes. Y bien, de repente la hostia se hizo un pedazo de carne, chorro de sangre sobre el corporal. Y bien, esta hostia transformada en carne, y bien, se llama el milagro de San Lanciano en Italia. Hace más de 1300 años existe, y en el siglo XX los doctores hicieron experimentos para ver qué era esto. Realmente es carne humana viviente, sangre humana viviente. Entonces Cristo presente entre nosotros. Y en esta comunión Cristo nos comunica su santidad, sus virtudes, su salvación.
Esto es lo que tenemos los católicos. Los protestantes no creen esto para nada. Bueno, son desviados, pobrecitos, perdieron la fe verdadera. Inventan una fe humana que no salva. De hecho, los protestantes, por no tener sacerdotes, no tienen misa, no tienen el cuerpo de sangre de Cristo, como los primeros cristianos los tenían. Cuidado, es algo importante esto, ¿no? Los protestantes están en peligro. Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Ellos no tienen el cuerpo de Cristo, no tienen sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen sacerdocio, no tienen sacerdotes. El pastor puede ser un hombre honrado, un hombre organizador, orador, lo que quieras, pero no es sacerdote. Si usted tiene un cable y corta el cable, y bien el pedazo cortado, aunque añade muchos otros cables del otro lado, está cortado con la fuente eléctrica, no pasa la corriente. Cuando este pobrecito de Lutero empezó su secta, bien, en su orgullo monstruoso, se hizo una iglesia luterana, una iglesia falsa, una secta. Fue excomulgado por la máxima autoridad de la Santa Iglesia Católica por hereje y rebelde. Y bien, Lutero, por ser un simple sacerdote y no ser obispo, no pudo hacer sacerdotes. ¿Y qué hizo? Y bien nombró unos catequistas, unos predicadores, que llamó pastores. El pastor no es sacerdote. Hace poco hablaba con una señora católica, de hecho protestante, y le dije, señora, tomen en serio el Evangelio, capítulo 6, 55 de San Juan, es muy claro. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Ustedes no tienen misa, no tienen sacerdote, no tienen cuerpo de Cristo. Sí, tenemos, dice. ¿Y cómo tienen? Sí, cada mes el pastor nos da cuerpo de Cristo. Sí, señora, hace un simulacro de teatro. El pastor no es sacerdote. Y por no ser sacerdote, aunque diga cuerpo de Cristo, aunque haga oraciones, no es sacerdote. Y por no ser sacerdote, no tienen el poder de consagrarlo. Por lo tanto, pan y vino tenía, pan y vino da a la gente, y miente al decir cuerpo de Cristo. Es mentira, es algo tremendo para estas pobres almas. Dios mío, qué miseria. Y cómo han proliferado estas sectas engañando a la gente en nombre de Cristo. Realmente estamos en el tiempo de los falsos profetas. San Mateo 7, 15, 23. Muchos dirán, Señor, en tu nombre lanzamos demonios, predicamos, hacemos milagros. Váyanse, no os conozco, dirá Cristo. Entonces, comulgar al menos una vez al año, dice la Madre Iglesia, para asegurar la salvación de sus hijos. También comulgar cuando hay peligro de muerte. ¿Por qué? Porque recibe una protección divina para hacer una cristiana muerte y salvarse. Y también comulgar cuando uno, confesarse y comulgar cuando uno está en peligro de muerte, dije. Únicamente los sacerdotes católicos pueden consagrar el cuerpo de Cristo, porque mediante su ordenación recibieron este poder de la mano de los obispos, quienes son sucesores de los apóstoles, en línea directa desde hace unos 2000 años. Es como el cable eléctrico, y bien un cable se enchufa en otro cable y la corriente pasa. El protestantismo fue cortado del cable inicial y ya no hay corriente. Por esta razón, fundar una supuesta iglesia es pecado gravísimo contra las almas y contra la voluntad de Cristo, que quiere unión, no división, una iglesia y no iglesias. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. Cuidado, Cristo no tiene iglesias. Los pastores protestantes no tienen ningún poder sagrado para consagrar el cuerpo, la sangre de Cristo. Los que bendicen pan y vino tienen, y de ninguna manera es cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo, por no ser sacerdotes. La Santa Cena protestante no es la misa. El pan dado en la Santa Cena no es cuerpo de Cristo, aunque digan cuerpo de Cristo, es una palabra vacía, como si yo dijera yo soy el Papa. No lo soy, punto. El pan que da en la Santa Cena no es cuerpo de Cristo, por falta de poder sacerdotal que los pastores no tienen. Pensando en este asunto tan importante,
el pastor protestante Hans Scott. Hans se escribe H-A-N-N, Scott, S-C-O-T-T. Este pastor de alto nivel se hizo católico, igual que Fernando Casanova, por ejemplo. Centenares de pastores sabios y humildes de corazón, sinceros con Dios y con su conciencia, dejaron el protestantismo para hacerse católico. Usted puede buscar en internet pastores protestantes que se hacen católicos. En los últimos 10 años, unos 2,000 pastores se hicieron católicos. Entonces, queridos hermanos, insistí un poco en este asunto porque hay un gran engaño. Los protestantes están en peligro de perdición eterna. Esto que acepte a Cristo, cree en Cristo, está salvo, es mentira. Cristo dijo a los apóstoles: quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza de padres que me mandó. San Lucas 10:16. El protestantismo, las sectas, son una rebeldía contra la única iglesia que Cristo tiene en este mundo, una santa, católica y apostólica. A veces los católicos, debido a un corazón bueno, pero no miden el peligro, dicen todos hermanos, no hay problema. Sí hay problema. Sí hay problema porque, todo fundador de secta es un maldito, en palabras de San Pablo. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. ¿Qué hacemos? Gálatas 1:8. Dios no se contradice y Dios no cambia su plan. Entonces, mandamiento de la iglesia: comulgar al menos una vez al año. ¿Se ha de comulgar tan solo una vez al año? No. La iglesia impone la obligación de hacerlo una vez al año para los flojos, los tibios, los indiferentes, los que están en peligro de perderse. Pero la iglesia tiene el deseo que los hijos comulguen con frecuencia y aún cada día. Aún cada día. Una vez al año es para los flojos y tibios. Cristo dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi cuerpo, mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. San Juan 6, 53, 54. Como lo dijimos, únicamente la Iglesia Católica tiene este poder de consagrar el cuerpo de Cristo, porque lo recibió los apóstoles mediante sus legítimos sucesores, papas y obispos, durante 2000 años. También las iglesias ortodoxas que eran católicas hasta 1054, se han separado, pero llevando todos los sacramentos consigo. Entonces, ahí también hay cuerpo de Cristo, hay consagración, porque tienen sacerdocio válido, aunque separado de la Iglesia Católica. Ese es otro asunto. ¿Desde qué edad son obligatorias la confesión y la comunión? La confesión y la comunión son obligatorias desde que se tiene uso de razón. Dichosos 1000 veces los papás que preparan a sus hijos a comulgar desde temprana edad, para que durante los primeros años de su vida la sangre de Cristo santifique sus vidas y los fortalezca contra las futuras tentaciones y los hace crecer en la virtud. Pues hermanos, la iglesia quiere nuestra santificación. Para eso existe la iglesia. El primer deber de la iglesia, de los obispos, del papa, de los sacerdotes, de los catequistas, religiosos, religiosas, de todos los católicos confirmados, es colaborar con Cristo a salvar las almas, ponerlas caminos de la salvación, impulsarlos a que dejen el pecado y se purifican con la sangre de Cristo, con una buena confesión o bautismo, y salvarse. Esto es el primero. Lo primero es primero. Busquen primero el reino de Dios, lo demás será dado por añadidura. Por añadidura. Por esto, después de una decadencia fuerte, bien el Papa San Pío X, hace unos 100 años y pico, bien dio autorización
que los niños de 6, 7 años ya comulguen. Para que un niño comulgue hace falta que tenga uso de razón, es decir, que hace distinción entre el pan eucarístico y el pan normal, y sepa qué es lo que está recibiendo. Sí, esto es algo importante. Durante largo tiempo en el pasado, los niños hasta 10, 8, 9, 10, 12, 14 años no comulgaban, y el Papa dice, no, es un error, esto es un error fatal. Hace falta que los niños comulguen desde el uso de razón. Claro, sabiendo que recibe, no se da a un bebé la comunión porque no sabe que recibe, pero un niño que tiene uso de razón, bien, debe comulgar, y al comulgar realmente recibe Dios en su corazón. Les doy un consejo, ustedes que quizás no pueden comulgar cada día, no pueden ir a misa cada día, pueden hacer lo que llamamos la comunión espiritual. ¿Qué es la comunión espiritual? Es un deseo de recibir a Cristo nuestro Señor en nuestros corazones. Por ejemplo, Dios mío, mi Jesús, yo quisiera recibirte, ven en mi corazón. O pueden hacer esta oración, los que tienen el Catecismo Bíblico Apologético, lección 33, pregunta 181, ahí esta oración. Oh Jesús mío, creo en vos y os adoro realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me arrepiento de haberos ofendido. Os amo y os deseo. Venid a mi corazón, Señor. Me uno a vos. Nunca os separéis de mí. Amén. Entonces, uno puede hacer esta oración o algo semejante. Señor Dios mío, yo quiero recibirte. Ven en mi corazón. Entonces dijimos, el tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia pide que todos sus hijos, incluyendo los flojos, los inconscientes, los que están en peligro de perderse, a lo tonto de hecho, por no medir el peligro, bien, al menos en tiempo de Cuaresma, Pascua, comulguen, se confiesen sus pecados mortales y comulguen. Una pregunta, alguien puede hacerla. Si yo hice una pequeña mentira, una flojerita, ¿puedo comulgar? Pues si estás arrepentido con propósito de mejorarte, sí puedes comulgar. ¿Por qué? Porque el pecado venial, pecado ligero, chiquito, no prohíbe la comunión. Lo que prohíbe la comunión es el pecado mortal. El pecado mortal. Para comulgar dignamente, bien, hace más de 100 años el Papa San Pío X lo había rectificado. Para comulgar dignamente, hay unas pocas condiciones. Primero, estado de gracia, es decir, no tener ningún pecado mortal sobre la conciencia, haberlos confesado todo. Segundo, tener el ayuno eucarístico. Antes era desde medianoche hasta la comunión, después durante la Guerra Mundial el Papa Pío XII puso 3 horas, y ahora la disciplina vigente dice 1 hora antes de la comunión. 1 hora de ayuno eucarístico, de comida sólida y alcohol. La medicina y el agua no rompe el ayuno. Y tercera condición, tener recta intención. Esto es acerca de este mandamiento. Ahora vamos un poco más a fondo, porque realmente es algo importante, algo hermoso. Entonces, queridos hermanos, comulgar es importante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo ha dicho. Si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no beberéis su sangre, no tendréis vida espiritual, vida divina en vosotros. San Juan 6:54. Entonces sabemos que la hostia consagrada es Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad entre nosotros. Y por eso, dichosos 1.000 millones de veces los que tienen en su iglesia el Santísimo Sacramento, que es la hostia consagrada, Jesús entre nosotros. La comunión sí es importante.
¿Cuándo debemos comulgar? Dijimos al menos una vez al año. Si cada domingo, mucho mejor. Varias veces por semana, mucho mejor. Cada día, mucho mejor. Ahora, para que la comunión sea fructífera, fructuosa, hace falta prepararse, sí, y también hacer algo de acción de gracias, agradecer, hablar con nuestro Señor. Hay gente que comulga y directamente sale y habla y charla y se olvida que recibió a Jesús. Esto no vale. ¿Cuánto tiempo queda la hostia Jesús sacramentado, presente en nosotros? Y bien, hasta que la hostia sea destruida, digerida. Unos 20 minutos al menos, hasta media hora, depende de las personas. Entonces, después de la misa queda un rato en la iglesia y agradecer, escuchar la voz de Jesús, hablar con Jesús para sacar provecho. Si usted enchufa tu teléfono 2 minutos, pues tiene algo. Si lo enchufa media hora más, si tiene una hora más, bien, mientras más uno se prepara y más se da gracias, más recibe. También se recibe la comunión bajo nombre de viático cuando hay peligro de muerte. Una persona mayor, una persona que va a ser operada, una persona en peligro de muerte, recibe la comunión en forma de viático. ¿Qué es el viático? Viático significa provisiones, sustento para el camino. Va el alma a salir de esta vida, se alimenta de la Sagrada Comunión. Su alimento es la Sagrada Comunión. Entonces, necesitamos comulgar, dijimos. No solo hay obligación de comulgar en peligro de muerte, sino también varias veces durante la vida. Y por esa razón, la Madre Iglesia dice, al menos los hijos más flojos, más descuidados, más en peligro, bien, al menos en tiempo de Cuaresma, de Cuaresma y de Pascua. Lo hemos dicho también, necesitamos confesarnos, sí, en Pascua, pero si nos confesamos mucho más regularmente, comulgamos con mucha frecuencia, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque si no comulgamos por tibieza, bien, poco a poco vamos a caer en pecados mortales. En pecados mortales. Desde los primeros siglos, la Iglesia había obligado a sus hijos de comulgar al menos en Navidad, Resurrección y Pentecostés. Pero el deseo de la Santa Madre Iglesia realmente es comulgar cuanto antes, más bien cada día. Bien, continuamos nuestra meditación sobre esto de la Sagrada Comunión, hablando un poquito de lo que decían los santos, acerca de la Sagrada Comunión. Una santa mujer llamada Marina de Escobar cuenta de sí: caí muy mala de una grave enfermedad, mas como no había llegado la hora en que nuestro Señor me quería llevar para sí, luego al punto que recibía el Santísimo Sacramento, quedaba sana y libre de la calentura. Y esto por 3 veces, de lo cual maravillado el médico con todos los que lo veían, decían todas las veces que me veían apretada de enfermedad peligrosa, que me curasen con la medicina del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la comunión tiene influencia también sobre el cuerpo, no solamente sobre el alma, sana, purifica, protege, aumenta fe, esperanza, caridad, también sí afecta el cuerpo, hasta sana de la enfermedad. Acabamos de verlo aquí. Otro caso, don Luis Betanzos se hallaba en la cárcel de México, acusado de complicidad con los ejércitos libertadores contra el perseguidor. Su hijo Luis, de 8 años, recibe la primera comunión en una casa donde ocultamente celebra el señor obispo la misa.
porque había persecuciones en México en los años 1926-30. El niño lleva el niño secretamente la comunión a su padre. ¿Por qué? Porque solo no podría ir, porque los mataban, los llamaban a la cárcel. En este caso sí se puede mandar con alguien de confianza. Entonces lleva el niño secretamente la comunión a su padre, cual otro San Tarcisio a los mártires. Al entrar en la cárcel, el jefe de la prisión le registra diciendo: tengo que desinfectarle por si acaso. El niño notó un pinchazo en la muñeca, dio la comunión a su padre y a los pocos instantes moría en sus brazos con las venas horriblemente hinchadas. Había sido envenenado por el jefe de la cárcel. Durante los primeros siglos mandaban gente como San Tarcisio llevar la comunión a los mártires que iban a dar testimonio. ¿Por qué? Porque nos ayuda a hacer una buena cristiana muerte y tener fuerza. Se cuenta del santo Tomás Moro, canciller de Inglaterra, y le reprochaban que comulgase con demasiada frecuencia, teniendo tanto que hacer. Precisamente por eso comulgo, porque necesito fuerza y luz, replicó este santo varón, que llegó precisamente a ser mártir de la fe católica en Inglaterra por no aceptar el cisma, el divorcio y adulterio del rey Enrique VIII. Necesito comulgar porque necesito fuerza y luz. Dichosos 1000 veces los padres y madres de familia, los jefes de cualquier empresa que sea, que comulgan a menudo con acción de gracias para tener fuerza y luz de Cristo. Que hermanos, donde no hay comunión hay inmoralidad, hay tantos pecados. La inundación del mal actualmente en el mundo cristiano, que ya dejó su fe cristiana para hacerse naturalista, materialista, relativista. Esta inundación del mal, del divorcio, del adulterio, del homosexualismo, todas esas cosas, es consecuencia de no tomar el cuerpo de Cristo, que es fuente de castidad y virginidad. Otro caso de Santa Teresa de Ávila. Bien, algunas veces me venían unas ansias de comulgar tan grandes que no sé si podía encarecer. Estaba tan fuera de mí con aquel deseo que aunque me pusieran lanzas a los pechos, me parece entrara por ellos. Y bien, Santa Teresa, que santificó tanto, tenía ansia, grandísimo deseo de recibir la Santa Comunión. Que hermanos, todo cristiano católico que toma su fe católica en serio, que quiere ser un soldado de Cristo de primera clase, no de la quinta clase, flojo, inútil, debe tener un deseo de tener 3 F en su vida. F. ¿Qué significa esto? La comunión ha de ser fervorosa y frecuente. Y si es fervorosa y frecuente, bien, será también fructuosa. Fervorosa, frecuente y fructuosa. Otro caso de una persona muy amante de la Santa Comunión, Aldo Marcosi, muchacho italiano, aspirante de Acción Católica. El día que no comulgaba decía tristemente: este día es para mí un día sin sol. Sin sol. Hubo tiempos desde las 5 o 6 de la mañana. Muchísimos católicos iban a misa, comulgaban, daban gracias y empezaban su trabajo. Otro caso de un comandante de barco llamado Marzo. Este comandante Marzo llegó a saber que los marineros de su barco murmuraban porque se acercaba con frecuencia a la Sagrada Comunión. Reuniendo un día a la tripulación les dijo: miren muchachos,
Debéis alegraros de que comulgue, porque si no, con el genio que tengo, os habría arrojado a todos al mar. Es decir, si comulgo, bien me hago bueno, caritativo, paciente. Si no comulgo, será de mal humor y voy a causarles muchos problemas. Entonces, cállense y háganme caso. Hay gente que dice, pero padre, esta persona tan católica que va a misa, que comulga, se confiesa, mire lo que hace. Sí, pero espere. Si no hiciera lo que hace, de comulgar, confesar, ir a misa, bien, créame, sería mucho peor que esto. Mucho peor que esto, todo cuidado. No es así, a pesar de lo que hacemos, somos tan mediocres, y sin esto, ¿qué pasaría? Dios mío. Otro caso acerca de la Santa Comunión. Aparecióse Jesús a su sierva Paula Maresca, fundadora del monasterio de Santa Catarina de Nápoles, mostrándole 2 vasos, el uno de oro, el otro de plata, diciéndole que en el primero guardaba sus comuniones sacramentales y en el segundo las comuniones espirituales. Es decir, Dios mío, Jesús mío, ven en mi corazón, quiero recibirte, Señor Jesús. Queridos hermanos, quiero terminar con unas reflexiones que saqué del padre Antonio Royo Marín, un gran teólogo tomista de Santo Tomás de Aquino del siglo XX. Antonio Royo Marín, pienso que tiene unas charlas en internet, pueden escucharlas, vale oro. Es un teólogo muy seguro, muy seguro. Bien, este autor nos habla de los frutos de la Sagrada Comunión, de los frutos de la comunión, algo muy hermoso. Dice: la comunión, la Eucaristía, nos une íntimamente con Cristo y en cierto sentido nos transforma en Él. Es el primer efecto y más inmediato, puesto que en Él recibimos verdaderamente el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que bajó del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque la carne mía es verdaderamente comida, y la sangre mía verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, y el que come de ese pan vivirá eternamente. San Juan 6, capítulo 6, 35 a 58. Mis queridos hermanos, basándonos en estas palabras de Cristo en el Evangelio, vemos cuánta sabiduría tuvo la Santa Madre Iglesia de obligar bajo pecado mortal a todos sus hijos, al menos en tiempo de Pascua y Cuaresma, confesarse y comulgar para tener la vida eterna. Esta gente que quiere ir al infierno, qué lástima, qué ciegos, qué tibios, qué cadáveres ambulantes. Mi carne es verdad comida, mi sangre es verdad bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, y le daré la vida eterna. Es Cristo que dice esto. Queridos hermanos, como los alimentos corporales que comemos los transformamos en carne propia, por el contrario, al comulgar, es Cristo quien nos transforma en él, haciéndonos cada vez más semejante a él, más cristianos de veras, más virtuosos. El que comulga bien, en estado de gracia y no pecado, puede decir con San Pablo: Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Esta es una maravillosa realidad. Podemos también dar otro ejemplo, aunque muy imperfecto. Al arrojar una esponja al agua, podemos decir que la esponja está en el agua en la esponja. Realmente, Dios viene en nuestra alma para santificarnos, iluminarnos, protegernos, ayudarnos y llenarnos de virtudes y caridades. ¿Por qué andamos mal? Porque no tenemos la caridad de Cristo. Porque muchas veces nuestros católicos viven en pecado mortal. Y de ahí los problemas que empiezan.
La Santa Comunión, queridos hermanos, nos une a Cristo de una manera muy estrecha e íntima por medio de una gran caridad y vehemente amor. Después de ser recibido por nosotros, la comunión dignamente recibida, Jesucristo nos mira como cosa suya propia y nos cuida con especialísimo amor, como cosa a Él perteneciente, y nos rodea de singular providencia para que seamos y permanezcamos dignos de Él. No solo tiene cuidado de nuestra alma, sino aún de nuestro propio cuerpo y de toda nuestra persona en orden a nuestra santificación y perfección. Si el que comulga dignamente, Cristo lo toma bajo su protección y tiene cuidado de su persona en orden a la santificación y perfección. Otro fruto de la comunión, la Eucaristía nos une con la Santísima Trinidad. La Eucaristía aumenta la gracia santificante. Aumenta la santidad. Usted tiene 15 watts de luz, hay un poco de luz, 50 mejor, 80 mejor, 200 mucho mejor. Entonces más uno crece en santidad, más se une a Dios nuestro Señor. Así como el Padre que me ha enviado vive, yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí, dice Cristo. San Juan 6:58. La Eucaristía, dijimos, aumenta la gracia santificante al darnos la gracia sacramental que alimenta, conforta, vigoriza nuestra vida sobrenatural. La Eucaristía aumenta la fe, la esperanza y sobre todo la caridad. Queremos mejorarnos, comulguemos, no hay de otra. Aumenta la fe por el acto de fe que hacemos al recibir a Cristo en el sacramento. Aumenta la esperanza porque la Eucaristía es prenda y garantía de la gloria y de la vida eterna. Aumenta sobre todo la caridad, según aquello de San Pablo, la caridad de Cristo nos apremia, 2 Corintios 5:14, ya que la comunión nos une a Cristo. Es la caridad para con Dios y con el prójimo, una caridad no solo afectiva, sino efectiva, es realmente nos hace amar a Dios y al prójimo. De este modo la Eucaristía es vínculo de caridad que une los diversos miembros de toda la familia cristiana, a los pobres, a los ricos, a los sabios, a los ignorantes, en la Santa Misa. Une a todos los pueblos de la cristiandad como hermanos. Ahora ustedes miden cuánto daño uno hace cuando no se confiesa, no comulga. Daño a sí mismo, daño a su familia, daño a su patria, daño a la sociedad. La comunión es vínculo de caridad. También la comunión aumenta las demás virtudes, la prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo. Desde luego la Sagrada Comunión tiene una eficacia santificadora incomparable, ya que la santidad consiste propiamente en el desarrollo y crecimiento perfecto de la gracia y de las virtudes infusas en nuestras almas. Dichosos 1000 veces los que tienen sed y hambre de comulgar, y dichosos los padres y madres y abuelos y padrinos que ayudan a sus hijos a hacer bien seriamente su primera comunión. La primera comunión, que hermanos, no es una fiesta ni un rito, ya hice mi primera, adiós y chao. No, la primera es una de muchas. No es porque un niño come una vez que deja de comer, tiene que comer más y cada día. Sí, la primera comunión debe ser inicio de una vida cristiana de santidad. La Eucaristía también, dijimos, borra los pecados veniales. La comunión, siendo un alimento divino, repara las fuerzas del alma perdidas por los pecados veniales. Hay gente a veces no comulga porque hizo un pequeño pecado venial, no sé, una penitería, una flojerita, se enojó un poquito. Estos pecados no nos separan de Dios. Al arrepentirse, bien, la comunión los borra. También hay gente que no comulga porque tuvo tentaciones. Y bien, clarifiquemos eso también. La tentación, por muy fea, horrible que sea, no es pecado si uno la rechaza. Toda tentación que uno rechaza, no solamente no peca, sino gana mérito del cielo. Entonces, queridos hermanos, si usted siente tentación, cualquier que sea, por muy horrible, asquerosa que sea, si usted la rechaza, no hay pecado.
usted es victorioso. Solamente hay pecado cuando uno consciente da su consentimiento, acepta hacer la cosa. El pecado y el demonio son como algo tóxicos. Algo tóxico no puede penetrar si no hay una fisura. Y bien, si nosotros no damos nuestros consentimientos, no hay pecado, gracias a Dios. Entonces, si usted siente tentaciones de blasfemia, de impureza, de odio, de rencor, cualquier cosa que sea, si usted lo rechaza, no hace caso, hace el contrario, reza, pide socorro al Señor, tranquilo, usted no pecó, siga comulgando. Pero si usted consentió, aceptó, hubiera querido hacer lo que usted desea, ahí es pecado, tiene que confesarte. Bien. Entonces, la comunión borra los pecados veniales. ¿Por qué? Porque la comunión, siendo alimento divino, repara las fuerzas del alma perdidas por el pecado venial. La comunión excita el acto de caridad y la caridad actual destruye los pecados veniales que son un enfriamiento de la caridad, como el calor destruye el frío. Como el alimento es necesario para restaurar las fuerzas del cuerpo cada día, así la comunión es necesaria para restaurar las fuerzas del alma perdidas por la concupiscencia mediante los pecados veniales que disminuyen el fervor de la caridad. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino en su Summa Teología, tercera parte, 79.4. Que los hermanos, si quieren que sus hijos sean buenos, bien, ayúdenlos a prepararse bien a la comunión. Y una vez que hicieron su primera comunión, confirmación, que sigan, si no van a perder lo que han recibido. Otro fruto de la Eucaristía, de la comunión perdona indirectamente la pena temporal debida por los pecados. Es decir, mientras más somos fervorosos, más recibimos perdón en nuestro purgatorio. La cantidad de la pena remitida estará en proporción con el grado de fervor y de devoción al recibir la Eucaristía. Por eso es bien bueno prepararse y después hacer una buena acción de gracias. Algo muy hermoso que sigue. La Eucaristía preserva de los pecados futuros. La Eucaristía, la comunión bien hecha, preserva de los pecados futuros y sobre todo de los pecados de deshonestidad, de la impureza, por la pureza y castidad de la carne y sangre de Cristo que comunica su fuerza al que lo recibe. Entonces la comunión bien recibida nos preserva, nos protege de los pecados deshonestos por la pureza y castidad de la carne y sangre de Cristo que comunica su fuerza, su virtud al que las recibe. Queridos hermanos, la comunión robustece las fuerzas del alma contra las malas inclinaciones de la naturaleza y nos preserva de los asaltos del demonio al aplicarnos los efectos de la pasión de Cristo por la que el demonio fue vencido. Escuchen esto, es importantísimo. La comunión bien recibida robustece las fuerzas del alma contra las malas inclinaciones de la naturaleza y nos preserva de los asaltos del demonio al aplicarnos los efectos de la pasión de Cristo por la cual el demonio fue vencido. Eso también lo dice Santo Tomás de Aquino, Summa Teológica, tercera parte, 79.6, etc. A un muchacho que había contraído el vicio de pecar, San Felipe Neri le aconsejó la comunión diaria. El muchacho dijo: Padre, sabes que soy adicto al pecado impuro, ¿qué hago? El santo dijo: y yo te confieso cada día también. Confiésate y comulgue. No espere caer, confiésate regularmente, cada 3 días, cada semana, no pasa la quincena. Confiésate y comulgue. Y bien, el muchacho rápidamente, con la confesión frecuente y la comunión, pudo libertarse del vicio del pecado. Queridos hermanos, lo dije ya, la inmoralidad actual como aguas negras que está manchando los pueblos cristianos viene del hecho de que la gente no se confiese, no comulga. Ese es el problema. Y es gravísimo esto. Y mientras más aumentarán las falsas iglesias humanas fundadas por hombres, bien más la gente será privada del cuerpo de Cristo.
Y mientras más los católicos recibirán la comunión en estado de pecado mortal, habrá sacrilegios, más el demonio tendrá poder. Entonces tenemos los medios. Confesión sincera, no ocultar ningún pecado en la confesión y comulgar. Y con esto adelante, con la ley de Dios. Y claro, alejarse de las ocasiones del pecado. Otro fruto de la comunión es prenda de gloria futura. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, dijo Cristo, San Juan 6:54. El magisterio de la Iglesia lo afirmó en el Concilio de Trento. Quiso Cristo que la Eucaristía fuera prenda de nuestra futura gloria y perpetua felicidad. Entonces, queridos hermanos, el que comulga dignamente, bien, recibe a Dios mismo. La Eucaristía refrena y reprime la misma concupiscencia de la carne, porque al encender el alma el fuego de la caridad, mitiga los ardores sensuales de nuestro cuerpo. La Eucaristía confiere el derecho a la resurrección gloriosa del cuerpo. Y bien dichosos los que se confiesan regularmente y comulgan. Por eso la Santa Madre Iglesia, queridos hermanos, hizo este mandamiento: comulgar para los flojos, al menos en Pascua o Cuaresma, en peligro de muerte, y cuando uno se acerca debe confesarse y comulgar. Pero la Iglesia aconseja comunión, si posible, semanal, mucho mejor cada día o varias veces por semana. Y también que los niños se acerquen a la comunión. Eso de esperar que crezcan, no. La Santa Madre Iglesia es hija, madre de todos, y especialmente de los niños. Hace más de 100 años, un papa dijo: ni merece menos reprobación la costumbre existente en muchos lugares de prohibir la confesión a los niños no admitidos a la Sagrada Comunión y de no darles la absolución, con lo cual es muy fácil que permanezcan largo tiempo, tal vez en pecado mortal, con gravísimo peligro de su salvación. Claro, un niño se confiesa de pecados de niños, pero un niño de los 6-7 años puede ya pecar mortalmente. Por eso la Santa Madre Iglesia quiere darles antídotos contra el pecado. Un niño se confiesa, puede pecar mortalmente, y por eso necesita el niño que tiene uso de razón confesarse y comulgar cuanto antes. Los papás que hoy hacen esfuerzo de acercar a sus hijos a la comunión en temprana edad, más tarde estos niños van a crecer santamente, derechamente, y tendrán menos problemas. Todo el esfuerzo que hoy hacen los papás para la educación cristiana de sus hijos, acercarlos a la confesión, a la comunión, cuando tienen uso de razón, a partir de los 6-7 años, estos esfuerzos, queridos hermanos, que hoy hacen, mañana no los harán con centros de rehabilitación, de droga, de alcohol, o de divorcio de abogados, o esto y aquello. El esfuerzo que hoy se hace en la educación cristiana de los hijos, mañana son menos problemas. Entonces la Santa Madre Iglesia nos manda, por autoridad de Cristo, de asistir los domingos devotamente a la Santa Misa y las fiestas de guardar. Los demás días no hay pecado. Cuidado, hay gente que piensa no ir al jueves a la misa o a la adoración es pecado. No hay pecado. Si usted va, qué bueno, y te animo a ir. Y si no pudo ir, no hay ningún pecado. ¿Por qué? Porque lo que es obligatorio es el domingo y las fiestas de guardar. Los demás días puedes ir, y ojalá pudiera ir cada día. Qué bueno. No puedes ir, no hay ningún pecado, quede tranquilo. Entonces la Iglesia manda a todos sus hijos a ir a misa los domingos, fiesta de guardar. Les pide de confesarse al menos una vez al año. Cada mes mucho mejor, cada quincena mucho mejor, cada semana mucho mejor. Es como la ducha. Mientras más uno se hace bien su aseo, más está limpio. Tercer mandamiento:
comulgar por Pascua Florida. Cuidado, comulgar en Pascua en pecado mortal no vale. Es como pagar con falsa moneda, eso no vale. Comulgar después de haber hecho una buena confesión. El que dice yo no me confieso, yo no estoy acostumbrado a hacer estas cosas, me confesaré cuando será viejo, está en grande peligro. Está en gran peligro. El famoso Monseñor de Segur, pueden buscar sus libros de internet, vale la pena. Segur, S-E-G de gato R, Segur. Bien escribió mucho este Monseñor, tan conocido por sus escritos religiosos. Dice lo siguiente: es insensato que andemos con tanta demora en el negocio de la salvación de nuestras almas. No sabemos tan solo si dispondremos de unos instantes antes de morir. Conocí un joven, dice, un carpintero, que respondió a su párroco cuando éste le indicaba que debía cumplir ya con la comunión de Pascua: este año no, con toda seguridad el próximo. Pocos días después moría de una insuficiencia de corazón, sin ningún auxilio de la iglesia. El año próximo no existió para él. Son tantos los casos como este. Cuando se acerca Pascua se debe hablar muy enérgico y muy claro a los pecadores. Hermanos, una alma tenemos. Si la perdemos, no la cobraremos, decía Santo Hermano Pedro. Bien, debemos hablar a las almas: salvad vuestras almas. Mirad que el tiempo pasa y el futuro nos esconde lo inesperado. Haced algo para vuestra bienaventuranza en la eternidad. Una alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. Que Dios en su misericordia nos ayude a cumplir nuestros deberes cristianamente y nos ayude a tener hambre y sed del cuerpo de Cristo. Mañana, si Dios quiere, hablaremos a las 8 de la mañana, hablaremos del mandamiento siguiente. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.